¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, las pantallas de CNN Chile. Gracias por acompañarnos a esta hora, 8 en punto. Estamos iniciando ya esta revisión de día miércoles 21 de abril con los temas más importantes. Hasta las 8:30 estaremos junto a ustedes revisando los temas del día y, por supuesto, que la atención está puesta en el ámbito político. Vamos a comenzar nuestro resumen de noticias destacando lo que ayer finalmente resolvió el gobierno. No fue una sorpresa, por cierto. Se esperaba que el Ejecutivo fuera al Tribunal Constitucional para tratar de frenar el tercer retiro de los fondos previsionales. Y ayer se confirmó, incluso antes de la votación en el Senado, que estaba prevista para este jueves. El Ejecutivo entregó sus razones, básicamente aseguran que hay vicios de constitucionalidad en lo que ha planteado el Congreso, pero además hay razones de fondo respecto al uso de recursos o fondos destinados a la previsión para poder enfrentar la emergencia sanitaria ahora. Ese punto es crucial para entender también la lógica del gobierno, a pesar de todas las críticas, de la presión del oficialismo también, que no le ha dado el apoyo a la movida política que ha realizado el gobierno. Ya estaremos revisando las reacciones para el tema sin duda más importante de esta semana. Por otro lado, estaremos hablando también del impuesto a los súper ricos que avanza a la sala de la Cámara de Diputados. Esta iniciativa que ha tenido también sobre la mesa una contrapropuesta por parte de parlamentarios oficialistas con algunos mecanismos distintos, finalmente avanza después de la votación ayer en la Comisión de Constitución y de esta forma tendrá que discutirse ahora en la sala. Le pone más presión también al gobierno, que está buscando sus propios mecanismos para aumentar la recaudación tributaria. De hecho, ayer lo ratificaba el ministro Ossa, están evaluando esa posibilidad porque se entiende que se necesita un desembolso del fisco más grande. Ya revisamos detalles de la forma en la que el proyecto está avanzando en la Cámara de Diputados. Por otro lado, después de muchas semanas presionando la barrera de los 700, pero sin romper esa fina línea, finalmente el tipo de cambio ayer en nuestro país quebró esa barrera y llegó a los 697 pesos. Es un nivel más bajo desde julio del año 2019, básicamente impulsado por dos aspectos. Uno, el precio del cobre, que sigue subiendo, de hecho hasta ahora está cotizando en positivo, y también por lo que ha ocurrido con la discusión en torno a los retiros de los fondos previsionales. La eventualidad de un tercer retiro ya genera cambios en el mercado, es lo que refleja finalmente esta cifra del tipo de cambio. Por otro lado, estaremos hablando también detalles del crédito FOGAPE que se ha implementado en nuestro país. A partir de febrero se implementó una nueva línea de fondos con aval del Estado. A partir del 12 de febrero se abrió esta línea reactiva que ya ha entregado más de 3.000 millones de dólares, con más de 70.000 créditos ya entregados a las empresas que tienen esta vía, no solo para financiar nuevas inversiones, sino también para repactar quizás algunas deudas antiguas, para renovar maquinaria, entre otros aspectos. El balance del gobierno lo estamos revisando también en unos instantes. Por último, déjenme contarles también cómo han partido los mercados el día de hoy. Les contábamos que el cobre ya está repuntando nuevamente, se mantiene en esta tendencia al alza que ha marcado durante esta semana. Sin embargo, los mercados a nivel internacional a esta hora están mostrando rendimientos negativos. En Japón, por ejemplo, en el inicio de la jornada, 1,97% fue la pérdida para el Nikkei. El Hang Seng de Hong Kong perdió 1,76%, mientras que en Europa a esta hora las caídas son bien fuertes. En España, 2,89% de pérdida. En Alemania, 0,18%, la excepción la marca Londres, que a esta hora está subiendo 0,42%, así lo destaca la plataforma Mercados en Línea a esta hora de la mañana, 8:03 minutos. Bien, nos vamos a revisar los detalles entonces del debate político de la semana, probablemente uno de los más importantes que está enfrentando el gobierno durante este año y que va a marcar también el curso del cierre de este último año de gobierno para el presidente Piñera. Eso es lo que está en juego probablemente con esta decisión del gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional para evitar que se concrete el tercer retiro de fondos previsionales. Ayer lo confirmó el Ejecutivo, fue el ministro Juan José Ossa, acompañado del ministro Cerda, el ministro de Hacienda y del ministro vocero Belolio. Hicieron el anuncio y ratificaron esta medida que ya se había adelantado. En todo caso, no ha sido una sorpresa en ese sentido. Lo que restaba por ver era si es que el gobierno presentaba este requerimiento antes o después de la votación en el Senado. Y ha decidido hacerlo antes de esa decisión de lo que resuelva la Cámara Alta, que se prevé que este jueves despache el proyecto. Los tiempos legislativos no cambian en ese sentido porque el Tribunal Constitucional, en la última intervención que tuvo sobre esta materia en diciembre pasado, se tomó cerca de 29 días para resolver. Bueno, el requerimiento ya ha sido ingresado, por tanto uno podría prever que para comienzos o mediados de mayo esté lista la resolución sobre la
constitucionalidad de este tercer retiro. En el Senado va a avanzar igual, pero es interesante escuchar lo que dijo el ministro Oz ayer, las razones por las cuales recurren al Tribunal Constitucional para frenar este tercer retiro de los fondos previsionales. Estamos conscientes del dolor de las familias y seguiremos buscando las mejores formas para ir en su auxilio, buscando nuevas formas de recaudación que permitan seguir allegando más recursos. Y seguiremos buscando a las personas que puedan no haber recibido las ayudas que quisiéramos. Pero también es nuestro deber velar porque las reglas que actualmente nos rigen sean respetadas. Y es por eso que presentaremos un requerimiento al Tribunal Constitucional en relación a este proyecto. Los diputados, senadores, ministros y el presidente, cuando asumimos nuestros cargos, juramos o prometemos respetar y hacer respetar la Constitución. Respeto que es fundamental para la vida en democracia. El requerimiento se encuentra presentado hace pocos minutos atrás. Bueno, ya está presentado entonces el requerimiento que llega en un momento en que ya las cartas están echadas en el Congreso. El tercer retiro se va a aprobar, eso lo han ratificado los propios parlamentarios oficialistas y deja al gobierno en una posición sumamente incómoda porque las medidas que anunció para reforzar la ayuda de emergencia, por ejemplo, esta semana, que va a permitir que el IFE llegue al 80% de las familias inscritas en el Registro Social de Hogares, llegan tarde. No fueron suficientes para mover la aguja política y generar los respaldos que necesita el gobierno incluso en sus propias filas. No ha sido capaz el gobierno de convencer a sus propios parlamentarios. Hasta última hora se negociaron distintas fórmulas. Recordemos que se exploró incluso la posibilidad de echar mano a los fondos ahorrados en el seguro de cesantía, una idea que propusieron candidatos presidenciales de Chile Vamos, Desbordes y Lavín. Sin embargo, el tema no logró convencer al gobierno. El Ejecutivo decide ir al Tribunal Constitucional en un ambiente político que está tenso. Ayer hubo cacerolazos en distintos puntos del país precisamente por este paso que está dando el Ejecutivo de ir al TC. Revisemos algunas reacciones políticas. Ayer en el Congreso, por supuesto, hubo algunas reacciones ante la decisión dada por el gobierno. Creo que esto cierra espacios a la deliberación política. Necesitamos atender las necesidades de la ciudadanía. Y yo espero que todo el tiempo y toda la energía se utilice en eso. El Congreso tiene todas las facultades para presentar iniciativas en materia de reformas constitucionales. Que el gobierno haya ido al Tribunal Constitucional es un tremendo error político. Ayer el presidente hizo un tremendo anuncio, que si ese anuncio lo hubiera hecho hace 2 o 3 meses atrás, no estaríamos en el problema que estamos. Desgraciadamente, esto no es una buena política de retirar los ahorros, pero los ahorros son para las emergencias. Yo creo que sí va a tener un tremendo malestar, la gente está molesta y yo no entiendo por qué este bono más universal sin tanto requisito no se había dado antes. La violencia genera violencia, lo único que necesitamos es tener paz, unión y que estemos todos a la altura. Esa pregunta que plantea el senador Osandón, ¿por qué no se anunciaron antes estos mecanismos reforzados que comunicó el presidente el día lunes? Bueno, es la que se hacen muchos parlamentarios de Chile Vamos. ¿Por qué esto no se planificó antes sabiendo que venía el trámite del tercer retiro? Y ese punto ha sido bien relevante para que los propios parlamentarios oficialistas mantengan su apoyo ante esta idea de un tercer retiro de los fondos previsionales. A nivel presidencial, esto también es bien relevante para los candidatos de Chile Vamos. Pensemos que el Tribunal Constitucional va a resolver en fechas muy cercanas a la próxima elección, a la elección de constituyente, municipal y también de gobernadores regionales. Y eso evidentemente que puede determinar las pretensiones que tengan en el conglomerado oficialista de cara a ese proceso eleccionario. Y por cierto también para los presidenciales este tema. Escuchemos a 2 de ellos, uno de oposición, Jimena Rincón, y a Joaquín Lavín del oficialismo. Es lamentable que el gobierno del presidente Sebastián Piñera y usted, presidente Sebastián Piñera, no entienda que la ciudadanía requiere ayuda. Que hay hombres y mujeres que siguen sin calificar para enfrentar la pandemia, que han perdido sus trabajos, que tienen que pagar contribuciones, educación, salud, y que el gobierno no los ha escuchado. Lamento, me indigna, me duele que usted no sea capaz de asumir que su deber como presidente de la República es velar por todas y todos los chilenos. En pandemia se requieren ayudas que sean muy masivas, muy simples y muy directas. Yo propuse una fórmula que el gobierno no acogió.
se fue por otro camino, pero lamentablemente hay millones de familias de clase media que todavía no están recibiendo lo que realmente necesitan para protegerse de la pandemia. Por eso yo llamo al Senado y al Gobierno a que lleguen a un acuerdo para ayudar a esas familias de clase media y que no sea necesaria la intervención de un órgano externo como el Tribunal Constitucional. Bueno, vienen días difíciles para el gobierno. El jueves, recordemos, se va a votar esto hasta total despacho en la sala de la Cámara Alta, en la sala del Senado, y ahí se expondrán argumentos, seguramente aumentando la presión sobre el Ejecutivo. Los invito a que vayamos a una pausa porque al regreso estaremos conversando con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, sobre este tema. Ya volvemos. Bien, ya estamos de vuelta en Agenda Económica, 8:15 minutos. Les contábamos en nuestros titulares que el dólar ayer logró quebrar la barrera de los 700 pesos. Estuvo presionando esa línea durante largas semanas, influido en parte por el precio del cobre. Ayer finalmente logró quebrar esa resistencia y llegó a su menor valor desde julio de 2019, cuando se cotizó precisamente en 697 pesos, al igual que el cierre de ayer. Casi 2 años tuvieron que pasar para que el tipo de cambio en Chile entonces quebrara esa línea. Las razones fundamentalmente son 2. El precio del cobre a nivel global, que ha llegado a subir en las últimas semanas por sobre los $4.20 la libra. De hecho, hasta ahora también estaba subiendo en torno a 0,8% en la Bolsa de Metales de Londres. Y por otra parte, también las expectativas que hay respecto a un eventual tercer retiro de fondos. Según lo que han planteado los analistas, el tercer retiro de las AFP podría hacer bajar los niveles del dólar incluso a los 690 o 685 pesos, dependiendo de la magnitud de los retiros. Pero es un asunto más circunstancial. Por otro lado, el precio del cobre, si mantiene esta tendencia, podría seguir subiendo. Algunos bancos de inversión proyectan que a largo plazo seguirá subiendo el precio del metal rojo a nivel global. 8:16, ya les contábamos antes de ir a la pausa que queríamos profundizar respecto a esta decisión del gobierno de ir al Tribunal Constitucional para frenar el tercer retiro de los fondos previsionales. Estamos en contacto hasta ahora con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Gracias por el contacto, ministro, muy amable. Hola Sebastián, ¿qué tal? Gracias por conversar con nosotros. Ministro, desde el punto de vista político, partamos por ahí, ¿por qué no fueron capaces de revertir este masivo apoyo que ha tenido el tercer retiro de fondos previsionales, incluso y de manera abrumadora, en su propio sector político, en Chile Vamos? ¿En qué falló el gobierno? Mire, aquí la preocupación del gobierno siempre ha sido estar al lado de nuestros compatriotas. Sabemos que son momentos duros, tanto en términos sanitarios como económicos, y por eso lo que nosotros hemos ido haciendo es que hemos ido generando una serie de ayudas económicas y por lo tanto una red de protección creemos que muy importante para los chilenos, que hoy día está llegando a través del ingreso familiar de emergencia a 13 millones de chilenos, esperamos en el mes de abril, y esto se continuará hasta junio próximo. También acabamos de tener un bono, que es el bono clase media, que llega a 2 millones de personas, o sea, estamos hablando en total casi 15 millones de personas, y por lo tanto esas son las políticas que nosotros queremos impulsar. ¿Por qué queremos hacer eso? Eso lo queremos hacer porque, a diferencia del tema del tercer retiro, ¿no es cierto?, estas ayudas que estamos tratando de tener desde el gobierno son ayudas que se financian con fondos fiscales y por lo tanto lo que no hacen es perjudicar las pensiones de los chilenos en los próximos años. Lamentablemente lo que ha ocurrido es que con estas políticas de retiro de los fondos de pensiones vamos a tener, ¿no es cierto?, en los años venideros menores pensiones para los chilenos, y eso va a ser un problema, ¿ministro?, que va a ser difícil de solucionar, porque son montos muy grandes que se han retirado y que efectivamente van a afectar las pensiones. Hay consenso técnico, ministro, sobre ese punto, desde el primer día que se planteó esta idea de los retiros. Sin embargo, tiene muchísimo apoyo político y, de nuevo, incluso en su sector, probablemente este jueves los senadores oficialistas así lo han planteado, van a apoyar igual esta idea del tercer retiro. Nuevamente le pregunto por qué ustedes no han sido capaces de convencer a su propio sector incluso de esto. ¿Considera que es un fracaso político para usted? Mire, no, yo lo diría de otra forma. Nosotros hemos tratado de dialogar y de convencer de muchas formas. Como les digo, hemos diseñado estos paquetes de ayuda, también hemos estado en el Congreso dialogando otras posibles medidas. Lamentablemente no hemos llegado a acuerdo y eso ha llevado a que
efectivamente nosotros como gobierno sí tenemos que preocuparnos, y que tenemos también que senadores y diputados también, pero nosotros en el gobierno, los ministros y el presidente también hemos jurado defender la Constitución, y eso es lo que corresponde en este momento. Y bueno, lamentablemente hemos tenido que ocupar esta herramienta que significa ir al Tribunal Constitucional. Esto está dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no es cierto?, con una iniciativa exclusiva en materia de seguridad social del presidente de la República, y nosotros tenemos que ejercer nuestras facultades. Eso es lo que estamos haciendo. Hemos tratado de otra forma, hemos conversado, hemos tratado de mirar distintas alternativas, hemos generado esta red de protección. Pero bueno, si hemos llegado a este momento, lamentablemente eso significa que el gobierno tiene que ir al Tribunal Constitucional. ¿Y qué falló en el camino, ministro? Se lo pregunto porque hubo tiempo para esto. De hecho, en su propio sector, una frase que se repite mucho, la escuchamos en el primer bloque en las palabras del senador Osandón, es ¿por qué esto no llegó antes? Ustedes esperaron hasta el 19 de abril para presentar una mejora en estos mecanismos de apoyo social. 19 de abril, y se sabía de este tercer retiro desde hace mucho tiempo, ministro. ¿Por qué esperaron hasta último minuto cuando, si es que lo hubieran presentado quizás en marzo, el escenario político podría haber sido otro y hubieran tenido tiempo para convencer a su propio sector? ¿Por qué esperar hasta última hora? Sebastián, yo creo que eso no es así. ¿En qué sentido? Que nosotros hemos ido, de alguna forma, mejorando y potenciando la red de protección hace ya varios meses. De hecho, nosotros lo que hicimos fue que ingresamos con el bono clase media y lo aprobamos hace prácticamente un mes atrás. También lo otro que ha ocurrido es que entre medio fuimos mejorando el ingreso familiar de emergencia. Te recuerdo que hace tiempo atrás llegábamos a muchas menos personas de las que llegamos ya en marzo. Estábamos llegando a 6,5 millones, por lo tanto ya hubo una mejoría. Y obviamente lo que nos damos cuenta es que en este último periodo, sobre todo en la medida que las restricciones sanitarias han ido aumentando y necesitamos cada vez más que los chilenos nos cuidemos y nos mantengamos en nuestros hogares, también hemos decidido potenciar cada vez más esta red de protección que, como te digo, hoy día está llegando prácticamente 15 millones de chilenos. 15 millones de chilenos sobre una población que es de 19 millones, o sea, esto es algo realmente masivo que está llegando prácticamente a todo el 80% más vulnerable de la población, y bueno, y está disponible. Pero también hay que entender que esta pandemia también ha durado mucho tiempo y por lo tanto se ha requerido financiamiento durante mucho tiempo. Y eso ha significado que paulatinamente hemos ido mejorando esta red de protección. Y hoy día una red de protección que yo creo que somos un país que debemos enorgullecernos de eso, tener una red de protección que llega a mucha gente, con montos importantes, y eso también es resultado de que, bueno, como país también hemos tenido instituciones fuertes que nos han permitido responsabilidad fiscal antes y que nos permiten hoy día financiar esto y endeudarnos. Sí, pero ministro, por la misma razón, disculpa Sebastián, por la misma razón nos preocupan las instituciones, y en este caso nos preocupan las instituciones de pensiones, porque significa también que lo que va a ocurrir el día de mañana depende de lo que estamos haciendo hoy día. Y efectivamente el día de mañana nos han dicho muchas organizaciones, así ha sido el Fondo Monetario Internacional, la OSD y otros, que nos han dicho que esto va a tener un impacto negativo sobre las pensiones de los chilenos. La Super de Pensiones nos está diciendo que seguramente va a tener una caída de casi 30% en las pensiones en el futuro, y todo eso obviamente nos preocupa, y como gobierno nos indica que tenemos que ir en este caso al Tribunal Constitucional. Sí, ministro, cuando yo hacía referencia al timing, también recojo las palabras de los propios parlamentarios. Si uno conversa con diputados o senadores de Chile Vamos, hay coincidencia de que acá se llegó tarde y que por eso el escenario político ahora, no técnico, el escenario político impide votar en contra a los propios parlamentarios de su sector contra este tercer retiro. Y hay otro factor, ministro, que tiene que ver con cuándo se concretan los pagos. Llevamos ya largo tiempo en cuarentena, por ejemplo, acá en la región metropolitana, sin contar otras zonas donde viene desde antes estas medidas de restricción que se entienden, obedecen a asuntos sanitarios, y los pagos, por ejemplo, van a llegar a fines de mes. Entonces, el asunto del timing nuevamente tiene que ver con haber llegado a tiempo. Es una crítica que se repite mucho, ministro. Y ayer usted habrá escuchado o visto los videos de los cacerolazos que se produjeron precisamente por esta decisión, o se atribuyen al menos a esta decisión de ir al Tribunal Constitucional. Sí, mire, pero por eso yo le estoy tratando de decir lo siguiente. Entendemos la situación sanitaria y por eso que hemos potenciado la red de protección. Hay que darse cuenta también que en la política de tercer retiro hay prácticamente 3 millones de nuestros compatriotas que no tienen saldos y que por lo tanto no tendrán ningún retiro.
Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos dicho, bueno, para esa gente lo que está disponible es un ingreso familiar de emergencia reforzado. Eso significa que, por ejemplo, una familia de 4 personas va a recibir 400.000 pesos durante 3 meses. Eso significa 1.200.000. Entonces se da cuenta que efectivamente no solamente es un tema de timing, también es un tema de diseño de política. Nuestra política, la política que el gobierno ha diseñado, es una política que está llegando a los que realmente lo necesitan y con los montos necesarios. En realidad, cuando uno hace las comparaciones, esto ocurre efectivamente para el primer quintil, segundo quintil y tercer quintil, donde creemos que nuestra política es bastante superior a lo del tercer retiro. Efectivamente, cuando nos vamos al quinto quintil, que es el quintil más rico, claro, en ese caso efectivamente es posible, ¿no es cierto?, que se pueda retirar más desde las AFP. Pero también tenemos que entender que estamos llegando prácticamente con nuestra política al 80% de la población, que son los más necesitados, y eso es lo que necesitamos en este momento. Más allá de un tema de timing, nosotros estamos hablando de que la política y el diseño política tiene que llegar a los que lo necesitan y con la intensidad necesaria. Y por eso nosotros estamos hablando de estos pagos que son importantes para estos hogares, que durante los 3 próximos meses van a estar disponibles. Ministro, ¿qué responde usted a la crítica cuando se plantea que acá hubo un exceso de focalización? Candidatos presidenciales de Chile Vamos han dicho que hay un exceso de dogmatismo también en la moneda respecto a este tema, cuando se debería haber implementado políticas más universales de las que se implementaron. Esa es la crítica que se plantea. ¿Qué dice usted al respecto? Mire, yo entiendo que siempre pueden haber críticas, pero yo también le tengo que decir lo siguiente. También teníamos que tener recursos disponibles, ¿no es cierto?, para este momento, que es un momento más complicado. Y eso significaba que también de a poco teníamos que ir generando esta red de protección social, que es lo que tenemos ahora disponible, y en este momento está completamente desplegada esta red, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Obviamente, como la pandemia ha sido tan larga, ¿no es cierto?, eso ha significado que hemos tenido que ir de a poco instalando esta red. De hecho, además, esta es una red que no existía. O sea, eso significa que también hemos tenido todo un desafío de cómo implementar esta red. Eso no ha sido fácil, pero hoy día ya estamos pudiendo llegar a nuestros compatriotas con toda la intensidad necesaria, y eso lo estamos tratando de hacer por lo menos desde hace un par de meses atrás. Paulatinamente hemos ido subiendo la cobertura del IFE. Por eso llegamos con el ingreso familiar de emergencia a 6,5 millones de nuestros compatriotas en marzo, y ahora lo vamos a doblar a partir de abril para llegar a 13 millones. Entonces la política está completamente desplegada y estamos tratando, ¿no es cierto?, de que eso llegue lo antes posible a nuestros compatriotas. Usted me decía efectivamente que los pagos van a ir empezando a llegar a final de mes, efectivamente, pero estamos tratando de hacerlo lo más rápido posible. Ese es nuestro principal desafío en este momento, que los recursos se movilicen y lleguen a nuestros compatriotas. Ministro, el presidente Piñera lo dijo el lunes, ayer lo ratificó el ministro Osa. Se van a buscar mecanismos para generar mayor recaudación fiscal también para enfrentar estos tiempos de mayor gasto. Me gustaría que pudiéramos profundizar en ese punto. ¿Qué es lo que está planeando el gobierno efectivamente? ¿Una reforma tributaria? ¿Algo más acotado? ¿Y cuál es la posición que tiene entonces respecto al impuesto a los súper ricos? El gobierno se ha mostrado crítico sobre este mecanismo. ¿Cuál es la alternativa entonces? Mira, Sebastián, efectivamente una de las cosas que están ocurriendo es que si esta pandemia se sigue extendiendo más allá del primer semestre y sigue dando vuelta segundo semestre, efectivamente vamos a empezar a requerir más recursos para seguir entregando las ayudas a través de esta red de protección que hemos creado. Y eso significa que vamos a tener que buscar efectivamente algún mecanismo que nos entregue más recursos, y por lo tanto estamos en conversaciones, sobre todo con los parlamentarios de Chile Vamos, ¿no es cierto?, para ver cuál sería esa propuesta. Ahora, lo que sí necesitamos obviamente es una propuesta que recaude, pero además que recaude sin generar distorsiones, porque también la preocupación que tenemos es que la economía se recupere y volvamos a crear empleos. Entonces, por eso que también es importante que dentro de lo que hagamos en materia tributaria sea lo menos distorsionador posible, ¿no es cierto?, para que la economía retome fuerza y creemos empleo, pero además recaudemos para poder seguir ayudando a estas. ¿Y qué herramientas son las que está barajando el gobierno, ministro, para cumplir con esos requisitos que plantea?
Hay distintas herramientas, el gobierno los va a anunciar en su momento, estamos conversando con parlamentarios de Chile Vamos en la Cámara, creemos que hay ideas interesantes que podemos recoger de ahí. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Y el gobierno anunciará en su momento, Sebastián, el gobierno anunciará en su momento cuáles van a ser las medidas. Pero creo que también es interesante reflexionar en cuanto a esto, porque si volvemos al tema del tercer retiro, y nosotros seguimos con este tipo de política, fíjese, después del tercer retiro ya van a haber 5 millones de chilenos sin saldos en sus cuentas. Entonces, este tipo de políticas efectivamente no van a poder seguir sosteniéndose hacia adelante. Entonces, por eso que es importante de que ante esas políticas de retiros de fondos, nosotros pongamos las políticas, ¿no es cierto?, que vienen desde el Estado y que son más sostenibles porque las financiamos a través de impuestos y recursos fiscales. Sí. Lamentablemente, las otras políticas no solamente no son sostenibles, sino que impactan negativamente las pensiones en el mediano plazo. Ministro, ¿y el gobierno va a avanzar, está dispuesto y voluntad para avanzar en el término de ciertas exenciones tributarias? Su antecesor dejó un informe elaborado por un conjunto de economistas bien transversal y destacado para avanzar en este tema, en un asunto que podría recaudar importantes montos, hasta 9.000 millones de dólares, plantean algunos. ¿Va a avanzar el gobierno en esa materia? Sebastián, mira, como te digo, esta es una preocupación del gobierno, tener los recursos necesarios para llegar a donde nuestros compatriotas. Lo que nosotros tenemos que hacer es justamente ir con un proyecto del gobierno que sea constitucional, ¿no es cierto?, y que por lo tanto nos permita recaudar también. Ahora, ¿esto qué significa? Que estamos revisando distintas cosas. Exenciones también es una cosa que estamos revisando. La verdad lo venimos haciendo hace bastante tiempo, pero durante todo este periodo, por lo menos lo que ha ocurrido en el Ministerio de Hacienda, es que lo más importante, antes de ir directamente al tema de materia de impuestos, ha sido movilizar estos recursos y tener esta red de protección disponible. Y eso es lo que estamos logrando en este momento. Bien. Una vez que hacemos eso, la segunda etapa es efectivamente buscar mayores ingresos, y eso lo vamos a ir anunciando a continuación en las próximas semanas o meses. Bien. Ministro Cerda, gracias por conversar con nosotros a esta hora, muy amable. Gracias, Sebastián, que estén muy bien. Buen día, hasta luego. Bien, 8:30, estamos cerrando Agenda Económica, gracias por acompañarnos. Ya viene Jacinta Molina con las noticias internacionales en Conexión Global. Que tengan buen día.